Yo creo en la ruta de la participación cuando las reglas ya están dadas. A mí me define la convicción de inscribirme. Me define la idea que tengo de la Constitución, la idea que tengo del Poder Judicial. Me define levantar la mano y convocar a los ciudadanos que creen que tenemos que dar la lucha. A ellos los definirá si esto es un engaño o esto es un fraude más. Pues es esta hipocresía del conservadurismo. Pero bueno, pues que participe, qué bueno que va a participar. Ya pues que la gente decida. Ya se arrepintió de que estaba en contra de la reforma al Poder Judicial, yo creo, ¿no? Quiere decir que ya recapacitó. No sé qué piense su partido. O ya no sé qué partido sea. Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía. Después de la entrevista que le realizamos en este espacio a Roberto Gil Suart, en donde dice que va por ser ministro en la elección judicial, a pesar de estar en contra de la reforma, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el abogado busque participar como aspirante a ministro de la Suprema Corte, así como lo dijo ayer aquí. La mandataria ironizó sobre la afiliación política del también ex senador de la oposición, sin embargo, dijo que está en su derecho de alzar la mano. Ante esta declaración de la presidenta hubo respuesta de Gil Suart. En redes sociales dijo no estar arrepentido de ninguna de sus críticas a la reforma judicial. Aclaró que actualmente milita en el PAN y que participará en la elección como un acto de resistencia. También le dijo la mandataria tener la razón en llamarlo conservador porque cuidará a las instituciones ante ligerezas y transformadores. Siguiendo con la presidenta Claudia Sheinbaum, celebró que, pese a las diferencias políticas con algunos actores de la oposición, se haga un frente común para defender a México en temas de migración y comercio ante la llegada del virtual presidente electo Donald Trump a la Casa Blanca y advirtió que su gobierno insistirá en pedirle a Estados Unidos mayor control para evitar el tráfico de armas a México. Y esta mañana el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con diputados de la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo Monreal para despedirse. Desde ahí destacó las fortalezas y retos de la relación bilateral entre Estados Unidos y México, haciendo énfasis en la relevancia del TEMEC e identificó la seguridad como uno de los rubros donde aún hay mucho por hacer. Los socios número uno en la historia del mundo en temas comerciales, eso gracias al TEMEC. Segundo, en el reto de la migración, que hemos avanzado con soluciones que requieren la cooperación de México y Estados Unidos. En la seguridad, es un reto difícil, vamos avanzando. Y hablando de Ricardo Monreal, es viernes de Antilogía. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Hoy tendremos que hablar del presupuesto que hace unas horas se aprobó por la Cámara de Diputados. Como tú y todo el auditorio saben, esta es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y este próximo año tendremos, o la nación tendrá, 9.3 billones de pesos para ejercerlos en el gasto público. ¿Qué es lo que se aprobó? Se aprobó esta madrugada del día 12 de diciembre una reasignación de recursos de cerca de 45,000 millones de pesos. ¿A quién se les benefició con esta cantidad de recursos? En primer lugar, a las universidades. Privilegiamos la educación pública, laica y gratuita y se asignaron cerca de 18,000 millones de pesos extras a los que venían en el proyecto de presupuesto. Ahí está la UNAM, la Universidad Metropolitana, el Colegio de México, están las grandes universidades que, incluyendo los estados del país, se beneficiaron con esta reasignación de casi 18,000 millones de pesos. Esto implica, Pedro, que tendremos mejores profesionistas, más preparados, mejores espacios, mejores herramientas de aprendizaje en las universidades públicas. También logramos reasignar 6,000 millones de pesos a la seguridad a través de la defensa nacional. También logramos a la cultura reasignarle 3,000 millones de pesos al INA y al INBA. También a la infraestructura carretera
casi 10,000 millones de pesos para caminos artesanales, caminos rurales, rehabilitación de carreteras en los estados, independientemente del presupuesto originalmente asignado a la Secretaría del Ramo. Y al campo mexicano no lo descuidamos, también le entregamos una parte de recursos. Por eso fue un presupuesto para mí austero, congruente, consecuente con nuestros planteamientos y nuestros principios, pero sobre todo congruente con el ofrecimiento que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo a los mexicanos en el pasado proceso político. Por eso estamos en la ruta correcta. Saludos, Pedro. Que, por cierto, hace unos minutos el mismo Ricardo Monreal en un video aclaró que estos los llama infundios e injurias que Adán Augusto López, el líder de Morena en el Senado, dijo respecto a su persona y respecto del presupuesto. Dijo Ricardo Monreal que incluso Adán Augusto ya había dado el beneplácito para las cifras que se estaban manejando y que era una situación de la cual él estaba completamente enterado. Entonces decía en este video que tiene usted en pantalla que habitualmente estas críticas suelen venir de la oposición, pero bueno, en este caso vino de su compañero de partido, de movimiento, Adán Augusto López, y que lamenta esta situación. Vamos a ver si hay respuesta del propio Adán Augusto en los siguientes días. Pero mientras tanto vamos a analizar el panorama político en Estados Unidos a pocas semanas de que llegue Donald Trump a la Casa Blanca. Está con nosotros Edgar López Vallejo, representante de los demócratas en México. También Horacio Besón, editor de Fronteras en Milenio. Bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. ¿Qué tal? Es un placer. Muchas gracias. Yo creo que tendríamos que comenzar por lo que como mexicanos nos impacta más de estas designaciones, de lo más reciente, que es quién será el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y qué es lo que ustedes están viendo de esta designación, Edgar. Bueno, por principio de cuentas se estaba diciendo que iba a ser Kari Lake, que es una conspiracionista trumpista que no tiene ninguna conexión con la realidad. Entonces, que haya un exprofesional de la CIA, que al parecer estuvo en la CIA por 20 años, ya quiere decir que por lo menos ese señor tiene algún contacto con la realidad. Yo espero que esto se augure bien para México, pero también veo que si nosotros tenemos un operativo de la CIA aquí y a Marco Rubio en el Departamento de Estado, lo que se anticipa es una línea dura para México. ¿Tú qué opinas, Horacio? Sí, coincido, va a ser una línea dura. El corte militar durante bastantes años, ya se retiró como coronel y estuvo en la CIA también y con especialidad muy... 20 años. Exacto, entonces, y por lo que tuvo que ver en su único puesto como diplomático que fue en El Salvador, pues sí estuvo muy cercano al gobierno de Bukele y tratando de teniendo una influencia hacia un entorno de línea dura. Entonces, y conocemos la posición también de Bukele, cómo es, y ahí tuvieron una muy buena mancuerna. Entonces, sí, yo creo que coincido, va a ser una línea dura. Creo que con lo concreto que le dio la directriz Donald Trump, que es el fentanilo, la lucha del fentanilo, y el cruce de migrantes ilegales a través de la frontera. Creo que va a tener el ojo muy puesto. Que quienes han estudiado mucho la geopolítica dicen que pues, las embajadas termina siendo su principal tarea, no lo que debería ser, sino que ya en la práctica la recopilación de información, estar desde dentro del país recopilando información y ya con eso Estados Unidos sabe qué hacer. Pero entonces con este nombramiento podríamos inferir que ¿eso será así? ¿Que la embajada ya descaradamente será un centro de inteligencia de la CIA de Estados Unidos? Yo creo que no necesitaría ponerse un embajador de la CIA para que la embajada pudiese hacer trabajo de inteligencia. No, yo creo que tiene más que ver con la alineación ideológica de la gente que están poniendo en el gabinete. Gente de línea dura, básicamente que ve la violencia, la acción directa como una solución más a la mano para ellos que la búsqueda de causas o la diplomacia.
Se integra con nosotros Cristian López, analista geopolítico. Bienvenido, Cristian. En un momento más vamos contigo. Estamos platicando de la designación del embajador en México, Ronald Johnson. Horacio, hablábamos de este tema de la inteligencia y si ya será descaradamente entonces la embajada un centro de control de la CIA. No necesariamente es un elemento para hacerlo, pero sin duda conoce el oficio y no quedará ajeno a él, ¿no? Entonces sí va a implicar que esté en mayor conocimiento en torno a lo que sucede en algunos estados de México, ¿no? Que son bastante calientes, seguramente a través de su propia voz será reportado hacia Estados Unidos, ¿no? Hacia Marco Rubio. ¿Quería agregar algo antes de pasar con Cristian? Yo no quisiera adelantarme demasiado o ser demasiado pesimista, pero una liga que no puedo evitar hacer es si esta persona de la CIA, un operativo de la CIA, está en la embajada, y entonces se está anticipando que las operaciones de inteligencia, las operaciones directas pueden ser de importancia en México. Yo no quiero que eso suceda, pero eso es un mal augurio. Cristian, ¿cuál es tu opinión? Bueno, me parece que en términos de geopolítica y temas binacionales no podemos hacer augurios, no es misticismo. Qué bueno que hay un gran perfil como embajador. Recordemos que las mismas encuestas entre los votantes de todos los partidos, la principal preocupación era migración. Uno de ellos también era el tráfico ilegal de armas, el tráfico de fentanilo. Entonces me parece que este perfil va a abonar y le puede ayudar a los dos países a que esos dos tráficos, que son dos actividades ilícitas de un lado de la frontera hacia el otro y de manera bidireccional, puede ayudar a que eso se contenga, porque no veo cómo alguien pueda defender el que eso no se combata, ¿no? Se supone que es una cuestión ilegal tanto de las armas de allá para acá como las drogas y que no se contenga la migración ilegal hacia allá. Ojalá que este personaje, con toda su experiencia y capacidad, la ponga al servicio de la seguridad, la ponga al servicio de la frontera y que esto ayude a normalizar que lo más importante y humanitario, que es la migración, se empiece a hacer de manera legal y ordenada. ¿Por qué no deseamos que se haga de manera ilegal? No por un tema de xenofobia, porque las vidas se ponen en riesgo en el río, porque las vidas se ponen en riesgo en las cajuelas de los carros, porque en el desierto, por supuesto, muere gente al intentar cruzar y muchos de ellos son menores de edad. Entonces, ¿qué mejor que ir abonando el terreno, ir preparando la infraestructura con gente más capacitada? Ken Salazar, por supuesto, era un político designado, un poco diplomático, a veces no, pero yo creo que este perfil definitivamente abona. Está totalmente desproporcionado decir que va a hacer operaciones de la CIA y ese tipo de cosas. ¿Cómo ves la relación que podría llegar a tener él en específico con Juan Ramón de la Fuente, con Claudia Sheinbaum? Yo confío mucho, y no de ahorita, desde hace muchos años, en el servicio exterior mexicano. Es de los más profesionales que hay en el mundo, es muy bueno, y yo creo que lo demostraron en las negociaciones del TEMEC y antes del TELECAN y del TLC. Me parece que el equipo en la parte política y diplomática de México siempre ha sido buena escuela, siempre ha sido una parte muy profesional. Yo confío en el servicio exterior mexicano, pero desde ahorita y desde para atrás, desde hace muchos años, yo creo que van a poder tejer. Finalmente, el lanzar esta figura es como lanzar un rey en tu baraja, ¿no? ¿Sí? Es una carta fuerte para negociar, pero no dudo que sea también una persona que esté abierta al diálogo. ¿Cómo ves tú este tema de la relación que habrá entre el próximo embajador y el canciller, que es con quien tiene que tener esta relación directa? Exacto, yo creo que de las dos partes va a existir el pragmatismo. Ya las cartas están abiertas de lo que busca. Ha sido eso muy claro Donald Trump. Entonces, a través de eso, de cómo se pueden relacionar para solucionar la parte del fentanilo, de la droga y de la migración nuevamente, pero quizá va a haber un diálogo fuerte a nivel más de los cancilleres, pero es frontera común, hay mucha relación comercial, entonces yo creo que va a reinar el pragmatismo. Podrá de repente subir cierto volumen del lenguaje, pero no creo que... Hay una necesidad mutua. Hay una necesidad mutua de solucionarlo y no de enfrentarse. Edgar. Sí, yo también creo que en general el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene gente muy capacitada. Hay seguramente mucha gente de carrera en la embajada y en todo el Departamento de Estado para arriba. Entonces,
Yo creo que Marco Rubio puede ser considerado inteligente, el nuevo embajador puede ser considerado capacitado y profesional, y yo creo que en ese sentido, en términos de diplomacia, se podría estar bien con México. A pesar de que realmente no va a ser lo importante lo que diga el embajador, va a ser importante el humor de Trump. Claro, y que lo está poniendo porque es alguien en quien suponemos habrá de confiar, y confía y le respaldará en sus posturas. Hablando de las posturas de Donald Trump, ha habido dos en los últimos días, en las últimas semanas, que también nos atañen como México. La primera es decir, bueno, pues estamos financiando mucho a México y a Canadá, ya mejor que se hagan parte de Estados Unidos, que eso pues mucho se toma como una burla, un chiste que le está hablando a su gente. Pero lo otro que sí me parece mucho más preocupante, es decir, yo no quiero separar familias, más bien yo quiero deportarlos con todo y a los hijos nacidos en Estados Unidos. ¿Qué opinan de esto, Cristian? Bueno, no creo que es el deseo, sino que es el ideal no mantener a las familias unidas. Desgraciadamente hemos caído y normalizado mucho las cuestiones irregulares, en México mucho, las cuestiones ilegales. Sé que es un tema humanitario, pero no siempre es humanitario, ¿eh? Hay que decirlo. Hay mucha gente que dice, bueno, no estoy tan mal aquí, pero prefiero ir a pelear allá. Y en lugar de hacer un trámite de migración legal, pues decide aventarse al río, literalmente al desierto, a la cajuela de un carro. Yo creo que también esa frase ya la había dicho el nuevo zar de la frontera, el que va a ser el zar de la frontera. Sin embargo, yo lo tomaría también más ligero. O sea, si empezamos a tomar literal todo lo que dice Trump, pues nunca vamos a llegar a nada realmente fuerte. Pero es que entonces, ¿cuál es esa línea entre lo que sí debemos tomar como serio, con el tema de los aranceles, por ejemplo, y que no? La línea está marcada a nuestro propio criterio, pero si desde la campaña lo vimos. Si empezamos a tomar literal todo, no va a funcionar la parte política. Son herramientas de presión y aparte, lo comentaban en los tiempos de campaña, la prioridad de Trump va a ser China y ya está dando todas las señales de que la prioridad va a ser China. Acá necesitamos, por supuesto, algo más ordenado, pero no va a pasar de ahí. Levantaste la mano, Sí, Edgar. a mí me queda muy claro dónde se pone la línea de cómo juzgamos lo que dice Trump y lo que dice el zar acerca de las deportaciones. Los trumpistas pueden disfrazar y danzar acerca de la humanidad, de hacer o no hacer las familias, no las familias, pero quedó claro desde el primer término de Trump que el centro nervioso de la política de deportación es ser crueles, porque siendo crueles esperan ahuyentar a la gente antes de que venga. Entonces, no se trata de si somos humanitarios o no somos humanitarios, se trata de asustarlos y ser tan crueles como sea posible. Y esto es muy claro en toda la línea con la que van a tratar con las demás minorías, con las mujeres, con los LGBTQ, violencia y crueldad. Y ese es el ethos de la extrema derecha. ¿Quiere responder, Cristian? Sí, por supuesto, porque Joe Biden deporta 700,000 migrantes más que Donald Trump y deportó familias completas, incompletas, por las buenas, por las malas. Yo creo que si en los análisis dejamos de fuera las ideologías, sobre todo esta ideología ya muy gastada del arcoíris y woke, vamos a poder hacer análisis un poquito más asertivos y más precisos. La migración nunca va a ser un buen escenario para un migrante, pero el país que expulsa a los migrantes está en su derecho legal de tener un orden. Pero si sacamos las ideologías de los análisis, vamos a poder hacer mejores análisis. Ahora, yo no digo que no sea un momento para que Horacio intervenga y luego ya. No, yo creo que es muy concreto que es el juego electoral que le conviene a cualquier partido, en este caso al republicano, para captar votos republicanos. Es la tendencia de tanta migración que si se expulsa tanto migrante... Pero si ya pasó la elección, ya no necesitan los votos. Pero el objetivo es, normalmente un gobierno pierde su popularidad a los 2 años. Es decir, dentro de un año prácticamente ya va a empezar la carrera electoral para el Congreso. Las intermedias. Entonces se tiene que sostener, además es cumplir con mi cuestión electoral, ¿no? La cuestión de las promesas electorales. Se está basado en eso y pues sí, es algo que ha implicado mucho desde qué parte es humana, qué tanto yo tengo la necesidad de, porque en mi terreno hay violencia, hay
toda esa cuestión. Entonces habría que esperar. Solo hacer un paréntesis porque se acaba de difundir información de última hora, justo en temas que atañen a ambos países. Ha sido ya confirmado que Dámaso López Serrano, el mini licenciado, el mini leak, fue reaprendido por autoridades estadounidenses en Virginia bajo los cargos de tráfico de fentanilo. El periodista Luis Chaparro informó en redes sociales que una fuente del FBI pues, le confirmó la detención de López Serrano, quien se encontraba en libertad condicional después de pasar casi 5 años preso en ese país. Así que ha sido detenido de nueva cuenta el mini leak en Estados Unidos. Regresamos ahora sí a este tema. Por supuesto, si surge más información, se la haremos saber al momento. Edgar, querías hablar. Yo quería estar de acuerdo con Cristian en que es necesario tener una respuesta integral a la migración, es necesario administrarla, es necesario coordinarlo y absolutamente los migrantes que crucen ilegalmente deben esperar ser deportados. Eso es cierto, pasó con Biden, va a pasar con Trump, pero con Trump no se trata de que la nueva gente entre ilegalmente, se trata de sacar a parte del tejido social que ha estado allí por años sobre la base de su pertenencia étnica a los latinoamericanos, a los mexicanos. Entonces, si tú preguntaste dónde está la línea está en la intención de por qué quieres deportar. ¿Porque cruzaron la frontera ilegalmente o porque no quieres morenos en tu sociedad? Cristian. Quiero poner en la mesa algo de realismo político. El mundo ya cambió, y el efecto Trump ya se está viendo a nivel geopolítico. Tuvo que ganar Trump para que se empezara a hablar de paz en Ucrania, un cese al fuego en Hezbollah, Israel. Tuvo que ganar Siria. Trump para que ganaran la toma de Siria en 12 días de Damasco. Tuvo que ganar Trump para que empezaran a moverse varias cosas que no había voluntad política de mover. Es cierto que viene una administración más dura para Estados Unidos, porque viene un tema un poco más aislacionista y viene ellos lo llaman el patriotismo, y viene un poco más fuerte y más concentrado el poder y la actividad política al interior de Estados Unidos, y eso necesariamente abarca la migración. Se nos fue el tiempo, solo quiero hacerles una pregunta rápida y ya continuamos la siguiente semana con la charla. ¿Ustedes sí creen que todo esto que mencionaba, los aspectos geopolíticos, Ucrania, Siria, etc., sí tiene que ver Trump? ¿Sí es un efecto Trump, Horacio? Y luego Edgar. Siria no, creo que fue más el abandono de Rusia-Irán, pero que por varios años, pero sin duda Ucrania sí va a ser definido por la llegada de Trump. Edgar. Sí hay un cambio geopolítico muy importante, pero no es el efecto Trump. Trump es la consecuencia, es realmente el efecto Putin, porque con la elección de Trump se ha logrado de alinear al Estado estadounidense de la red de las democracias liberales desde la Segunda Guerra Mundial a los autoritarios, y eso es lo que está pasando, es una victoria de Putin. Bueno, pues seguimos platicando la siguiente semana. Gracias, caballeros. Gracias. Pausa, regresamos. Mi estimado Rapé, bienvenido. Mi querido Pedro. Vamos con los cartones. Vamos con los cartones de la semana, que no son de cervezas, son de caricatura, con la venia de Cartoon Movement y de Cartoon for Peace. Y empezamos con los de el buen colega Lecter, desde Bélgica. Vemos que, bueno, pues un monumento se cae y otro viene. En el estilo de Siria, ¿no? Exactamente, Bashar al-Assad. Y bueno, llega al-Homani. Y bueno, el que sigue... HTS, que está catalogado como terrorista. Míralo, exactamente, lo presento en este cartón, que también me lo publicaron por allá, por la zona europea. Se busca en 2017 en Siria Abu Mohamed al-Holani, pero pues en 2024 ya es un rebelde, líder rebelde que busca la paz en Siria. Eso es un tema por Estados Unidos. Sí, claro. Emad Hajjaj, no puedo pronunciarlo bien su nombre porque me cuesta mucho trabajo, no sé árabe. Desde Jordania nos regala esta joya. Nada más el helicóptero es un bote de basura. Y vemos a Bashar al-Assad entrando a la historia, al basurero de la historia. Recibido en Rusia por razones humanitarias. Y de eso vamos a ver el siguiente cartón, porque... mil disculpas por la alfombra, mi querido Vladimir. No te preocupes, a mí me pasa todo el tiempo. Qué poca. Y ese fue Marcos. Y Lausanne desde Cuba nos regala este cartón que precisamente habla de lo que acabas de decir. Y nosotros le concedimos el asilo por razones humanitarias. Y las manitas están sangrando.
Truan desde Francia nos regala este cartón sobre el cambio de primer ministro, Bayrou, el cuate que le gusta dar cachetadas a los niños. Primer ministro, era alto comisionado de planeación y bueno, pues estaba olvidado ahí en la nada y me lo ponen. Cara. Por eso el siguiente cartón que me parece una joya del canadiense caricaturista The Other, donde vemos que bueno, esto es pues la caída de las efecto dominó y el arco del triunfo va para el suelo. Así, el que sigue, nuestro colega y paisano mexicano Lalo Alcaraz, desde San Francisco, California, nos regala este cartón sobre Trump diciéndole al niñito que está debajo de la Virgen que no me importa que sea ciudadano, me los van a deportar a los dos. A la Virgencita y al niño, todos parejos. Sí. Hal, desde Estados Unidos, nos regala esta joya sobre la portada de Time, la última portada de Time, donde vemos que, bueno, pues no se trata de Time. Persona del año, Donald Trump. Yo. Y vámonos con el último. Bex desde Argentina nos regala este aniversario argentino sobre lo que ha pasado con los jubilados, los pensionados. Pues no hay nada que celebrar en la Argentina. Ay. Oye, y ya nada más un último comentario con lo de Donald Trump, que estarán viendo a manera geopolítica los líderes mundiales y también los medios incluso, como para estarse doblegando desde ya. Le tienen pavor. Yo creo que hay pavor. Yo creo que hay pavor. Se va a poner muy interesante el siguiente año, ojalá. Por decirlo de manera amable. Tan drástico el asunto. Gracias, Master. Mi querido Pedro, muchas gracias a ti. Alex Loé, bienvenida de regreso. ¿Cómo están? Los tenía un poquito abandonados, pero tenía que regresar a hablar de la gran final del fútbol mexicano porque será América contra Monterrey. Primero que nada, ¿te gustó la final? No me gustó el resultado, obviamente, eso rayado, pero confío en que en la vuelta en casa haremos lo propio. Y que el domingo pueda hacer algo. Otra manita, mira, sí, 5, otra manita. ¿Otra manita? Sí, pues ya estamos acostumbrados. Y un tricampeonato para las Águilas del América, que podría ser el equipo. Hay que decirlo, hay que reconocer, yo creo que un poco lo que hace el América y el gran trabajo que está haciendo, pues es el tricampeonato. No hay ningún equipo, Pedro, ninguno cerca de lograr lo que está haciendo el América, ni Chivas, ni Cruz Azul, mucho menos Pumas, por supuesto, que se puedan sentar a la mesa a discutir un tricampeonato, un posible tricampeonato. Es mucho de qué hablar y hay que recordar un poco quién deja en el camino, ¿no? Monterrey deja en el camino a Pumas, deja en el camino al Atlético de San Luis, con qué partidazo, aquel último partido, y del lado del América dejan en el camino a Toluca y dejan el camino a Cruz Azul. Mucho más complicado el camino que tiene el América, y hay que recordar que aparte venía pues por ahí de play-in, no calificó directamente porque no le fue bien en la temporada regular. Sí, no, en la temporada lo platicamos incluso en su momento, que decíamos, pues qué onda, ya se relajaron, se echaron a dormir o qué. Pero es algo que siempre se dice mucho del América, nunca lo tienes que dar por muerto, siempre tienes que tener alguna confianza, y es ahora lo que lo lleva a esta gran final del fútbol mexicano. Ya lo decías tú en el partido de ida, sí, logran sacar el resultado 2-1 con gol, por supuesto, de Kevin Álvarez y también de Alejandro Sendejas, y por parte de Monterrey, Canales, que es su consentido, no me puedes decir pero, que no. A ver, ve el daño que le hicieron a nuestro jugador, y eso no fue penal, ¿neta? Mira, y luego con el Cruz Azul también, las polémicas. O sea, ya es estornudo, penal para el América. No. Me caigo, penal para la América. La verdad es que se habla mucho del arbitraje siempre con el América. Y lo he hablado con árbitros y con grandes árbitros que en este momento no puedo hablar de sus nombres porque van a pitar la gran final del fútbol mexicano. Allá en casita ya saben quién estamos hablando. El señor fue designado para la gran final del fútbol mexicano en el partido de vuelta y fue el mismo que le dio el título a los Rayados de Monterrey en aquella final en el 2019, cuando también era dudoso ese resultado del arbitraje, y yo siento que al arbitraje le faltan para poder marcarle al América. La verdad es que sí lo creo, y que cualquier cosa. O sea, ¿reconoces que sí hay ayuda para el América de parte del arbitraje? No, al contrario. Creo que al arbitraje le da miedo marcarle al América a favor o en contra, porque le da miedo justamente la polémica que acompaña al equipo. Pues el miedo genera una inacción. Pero lo de Cruz Azul era, el penal era clarísimo. La tecnología hoy en día en el fútbol mexicano está tan avanzada que tenemos 20 tomas alrededor de cada jugada. ¿Y lo de Monterrey? Lo de Monterrey, lo de la lesión al final, no era sancionable. Era sancionable en el terreno de juego, a lo mejor con una tarjeta amarilla, pero en ese momento Cáceres, el árbitro del encuentro, no lo tiene de esa manera. Y lo que sí me parece incorrecto, Pedro, y sí me gustaría señalar, es que los jugadores después del encuentro
vayan y se metan a buscar al árbitro para reclamarle, para decirle, porque inclusive en el reglamento, señores, lean el reglamento, dice que es multa económica y partidos de sanción. Se podrían perder la final por calentar la cabeza. Oye, y rápidamente hubo una renuncia en la federación. El día de hoy lo hablábamos y hablábamos de este proyecto nuevo de la Federación Mexicana de Fútbol. La bomba en esta asamblea de dueños que se presenta hoy en la mañana decide poner su renuncia en la mesa. ¿Y qué crees? Los directivos le dicen: adelante esto, porque se tiene alguna investigación, por supuesto, después de algunas cosas financieras y temas, por supuesto, de los dueños de los equipos. Y bueno, la bomba le dice adiós a la Federación Mexicana. Pues así las cosas. Ya el lunes veremos qué es lo que sucede. ¿Quién es el campeón? ¿Qué le apuestas? Lo platicamos ahorita en la pausa. Ahorita lo platicamos. Gracias. Vamos a la pausa. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo cierran la semana los mercados? Pedro, buenas noches. Bueno, esta semana no fue muy favorable para los índices bursátiles del mundo. La verdad que casi todos tuvieron pequeñas contracciones, pero casi todos estuvieron en números rojos. Esto después de prácticamente 2 semanas de alzas consecutivas. Hoy, como vemos aquí, disminuye el Dow Jones 0.20, el Standard & Poor's totalmente lateral, el Nasdaq apenas si tiene un crecimiento pequeñito de 0.17% y la Bolsa Mexicana de Valores también tiene un pequeño avance de 0.61. Lo que sí ganó fue el tipo de cambio, que cerró en 20.14, casi 6 centavos por debajo del cierre del día de ayer. Esta semana fue la semana de la inflación, salió la inflación en México francamente bien, salió la inflación en Estados Unidos en línea con lo que se esperaba, pero la semana entrante será la semana de los bancos centrales. Va a haber reuniones de política monetaria prácticamente en todo el mundo, sobre todo lo que nos interesa es México y Estados Unidos. En el caso de México esperamos que el día 19 la tasa disminuya del 10.25 al 10% y que la tasa norteamericana también se recorte en 1/4 punto. Ese es mi comentario, Pedro. Pues entonces habrá que estar muy atentos a la siguiente semana, los bancos centrales. ¿Usted cómo está viendo todo este tema geopolítico con Donald Trump? ¿Ve algún impacto en los mercados? Bueno, pues Donald Trump es un tipo que sí influye mucho en los mercados. Afortunadamente no ha estado muy activo en estas 2 semanas, por eso no ha intervenido tanto en los mercados, pero los tiene muy nerviosos, porque las amenazas que ha lanzado, pues ahí están. No sabemos si las va a llevar a cabo a partir del día 20 de enero, que es el día que toma posesión en los Estados Unidos, pero bueno, las cosas no pintan bien. La perspectiva es bastante difícil y mucho más difícil leer al propio Donald Trump, que no sabemos si está negociando o simplemente nos está avisando lo que piensa hacer. Pues qué honor tenerlo con nosotros, don Manuel. Excelente fin de semana. Igualmente para ti, Pedro. Un saludo y a la audiencia un lindo fin de semana. Tras el paso del huracán Otis en Acapulco, miles de familias se quedaron sin un patrimonio. El arquitecto Manuel Cervantes estructuró una solución acorde a las necesidades de cada persona, generó no solo una vivienda, sino un espacio que da viabilidad para un futuro económico promisorio, rompiendo el ciclo de la pobreza. Al ver las afectaciones que había dejado este huracán en la gente, el arquitecto Cervantes, junto con organizaciones no gubernamentales Construyendo y Asociación Gilberto, se dedicó a crear este proyecto nombrado Contigo. Se diseñaron pies de casa, que es un concepto urbano social que habla de cómo uno crea o da pie a una vivienda. Y las casas o las viviendas siempre las imaginamos como patrimonios. De alguna forma, más allá de insisto, diseñar una casa como un elemento físico, un patrimonio que logre un concepto que es muy importante, que es romper el ciclo de pobreza. Cuando a una familia le permite romper un ciclo de pobreza,
y con ello invertir el dinero que antes destinaba a su vivienda, poderlo invertir en educación, en otras cuestiones de necesidades básicas o inclusive esparcimiento, logra uno, insisto, generar un patrimonio. Buenas noches, Jesús Hernández. ¿Por qué la eficiencia del transporte público pende de un hilo? Bueno, pues porque hemos visto muy cotidianamente, sobre todo en la Ciudad de México, pero en buena parte del país, cómo de repente estas vitrinas, góndolas que cuelgan de cables o van sobre cables se están convirtiendo en una alternativa de transporte que, pues la verdad de las cosas es que, aunque es una tecnología muy vieja, es un negocio muy nuevo. Estamos hablando que esta tecnología existe para pasajeros desde 1867, pero apenas hasta 2004, cuando en Medellín se creó este metrocable para unir las dos partes, ¿no?, de la ciudad, y sobre todo se pensó más con la idea de romper, digamos, los guetos que tenía el crimen organizado, pues se ha usado como transporte público, y muy recientemente en México, apenas con el inicio de esta década, es cuando empezamos a ver el surgimiento. ¿Cuánto impacta hoy y qué tan necesario ha sido para la ciudad? Pues a pesar de que es muy poco tiempo, estamos hablando de que ya se transportan 46 millones de personas, tanto en el cablebús como en el mexibús, y si vemos el crecimiento que ha tenido apenas de 2022 a 2024, vemos que es 27.2%. Evidentemente el cablebús, que tiene 3 líneas, 4 ya con la reciente de Santa Fe, pues ha crecido de 33 a 35.3 millones, y el Mexicable de 3.4 a 10.9 millones. Ahora, ¿qué está pasando y qué tanto vamos a ver que esto crezca? Pues de entrada el próximo año, para septiembre, vamos a ver que en Uruapan, en Michoacán, va a haber un nuevo proyecto en el que se van a invertir 3,000 millones de pesos, y en Morelia otras 1,500 personas por hora se van a transportar en un cablebús en un sistema de cable en el que se están invirtiendo también 1,917 millones de pesos. Ahora, ¿cuáles son las razones de la efectividad de este crecimiento? Pues básicamente es el potencial que estamos viendo en Norteamérica, que es 35%. Norteamérica incluye a México en este caso, y pues es un mercado muy promisorio, el más promisorio del mundo. ¿Qué tan rápido y quiénes van a aprovechar este mercado? Vamos a ver que este no es un negocio de muchos jugadores. Los más grandes, por supuesto, son europeos, y estamos hablando de que el mayor, Leighton, es una empresa italiana de los Alpes, de la parte de los Alpes, claro, desde luego, que pues tiene ventas por 1,547 millones de dólares en 2023, y que en México tiene oficinas desde que construyó la línea 2 del cablebús. Pero quien más ha estado en México es el segundo lugar, Doppelmayr, que es una empresa austriaca que tiene ventas por 991 millones de dólares, y bueno, pues está apuntando de hecho ya para las 5 licitaciones que vienen para nuevas rutas que va a lanzar el gobierno de la ciudad. Y bueno, la tercera, Poma Group, en realidad tiene muy poca presencia en México, pero ha desarrollado muy bien mercados como El Salvador. Ahora, ¿por qué es grande el futuro de este mercado? Una, pues la firma de análisis Persistence Market Research estima que este año va a terminar con 4,600 millones de dólares y va a crecer a 11% anual. ¡Órale! Para llegar a 2031 con un valor de 8,700 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que una, las ciudades están saturadas; dos, las zonas de difícil acceso son rápidas de conectar; es una inversión relativamente baja; y sobre todo, todavía no llegan otras tecnologías como taxis voladores y demás, que podrían sustituir a esta tecnología que por ahora es la más viable para conectar a las urbes. Y es la solución ante esta necesidad. Jesús, gracias. Nos vemos la siguiente semana. Un gusto, como siempre. Y le agradezco también a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Nos vemos el lunes.